world, this is a message from Anonymous, for the World Health Organization. It is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world, but in the past few months, it has become apparent that you are more of a political organization than a public service. Bienvenidos a un nuevo encuentro de actualización en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Soy Idekel Morrison y estoy siempre muy contento de que podamos hacer esta reflexión noticiosa en esta oportunidad para referirnos a la reaparición del grupo de ciberactivistas, es decir, un grupo de personas que activan a través de medios digitales y que se han autodenominado como anónimos. Han hecho una aparición con revelaciones de mucha trascendencia. Evidentemente, siempre es bueno destacar que estas revelaciones no necesariamente constituyen una acusación formal cuando son dadas a conocer, sino que más bien son parte de un conjunto de informaciones que deben de ser investigadas. Estos tipos de contenidos son solo informativos y no representan hechos confirmados. Anonymous en sus últimas publicaciones ha dado a conocer todo lo relacionado a redes de pedofilia, de abuso infantil, involucrando el caso ya conocido del empresario que fue apresado y que se suicidó, Jeffrey Epstein, que incluso lo vincula con celebridades en los Estados Unidos y hace fuertes imputaciones al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Habla sobre la muerte de la princesa Diana, del DJ Avicii, vinculándolo a todos estos temas de redes de pedofilia y de abuso infantil. Ha prometido filtrar documentos del Vaticano, hizo fuertes señalamientos a la Organización Mundial de la Salud. Son algunos de los temas de lo que ha estado haciendo revelaciones Anonymous, por supuesto, en el marco del asesinato de George Floyd y todas las protestas en los Estados Unidos. También Anonymous ha hecho fuertes señalamientos y ha incluso hackeado más de 10.000 portales web de pornografía infantil, unas estaciones de radio, de comunicación, de policía de los Estados Unidos, en donde se han estado revelando informaciones que llaman mucho la atención. Para que tengan detalles adicionales, vamos a ver a continuación algunos cortes de los videos y de las informaciones que Anonymous ha dado a conocer para que así usted pueda ver de manera directa los videos que Anonymous ha dado a conocer. Vamos a ver. Of the world, this is a message from Anonymous, for the World Health Organization. It is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world, but in the past few months, it has become apparent that you are more of a political organization than a public service. In fact, your allegiance to the governments that support you through massive financial donations has put the world in grave danger. The organization that you belong to has a very important responsibility, because it is trusted by most of the world for credible information. You are seen as the utmost authority on health information, and act as the arbiter of truth for up-to-date science on emerging diseases. Most media broadcasters, politicians, and health officials around the world have looked to your press releases and news conferences for the most up-to-date scientific information on the growing COVID-19 coronavirus pandemic, and you failed miserably in your duty to protect the people. Your response to this virus has been a day late and a dollar short, every step of the way, beginning with your refusal to admit in the early stages of the outbreak that human-to-human transmission was taking place, when this fact was obvious to scientists and journalists around the world who were following the story and keeping up with the studies as they were being published. At the time, the Chinese government was doing its best to downplay the severity of the outbreak, and the World Health Organization acted as their mouthpiece, reporting whatever Chinese authorities told them to. As a result of this guidance, the entire world did not take the threat seriously, because everyone assumed that the World Health Organization could be trusted. Members of the World Health Organization also took months before finally declaring the coronavirus a global pandemic. During press conferences in recent months, representatives of the organization insisted that they wanted to avoid declaring a pandemic prematurely because they didn't want to scare anyone or create a panic. However, scientific findings have since shown that we were already dealing with a global pandemic by the time that Chinese authorities decided to quarantine Wuhan.
because the genetics of the virus has been traced back to at least October or November 2019. Es bueno destacar que se van dando en múltiples cuentas y fuentes. Recuerden que este grupo de ciberactivistas trabaja y opera de forma anónima. Es un grupo internacional que lógicamente tiene ese nombre porque actúa en el anonimato. Los miembros de este grupo no pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por diferentes partes del mundo, revelando información confidencial de gobierno y de algunas empresas privadas. El lema que utilizan es Anonymous, que está vinculado a todo el hecho de que son legión. No perdonamos, no olvidamos, son parte de los elementos de su lema. Han hecho múltiples ataques cibernéticos y han reaparecido después de unos cuantos años de no tener una intensidad en la publicación de información. Han reaparecido en este año 2020 con revelaciones que han conmocionado y han generado la atención global. Todas estas revelaciones deberían de continuar porque en cualquier momento se hacen públicas revelaciones vinculadas al Vaticano, a todo el tema de acusaciones de la Iglesia Católica vinculado al abuso infantil, pero también se entiende que de las informaciones que ya se han dado, siempre recordar cómo operan este tipo de redes. Es un grupo de personas que tienen conciencia para generar la reflexión social colectiva y como tienen conocimientos informáticos, vulneran y tienen acceso a servidores de base de datos de información. ¿Qué es lo que hace Anonymous? Anonymous, por ejemplo, va a grandes bases de datos judiciales y extrae de ahí expedientes judiciales, va a bases de datos policiales, extrae archivos policiales de personas que están siendo imputadas por diversos tipos de delitos y todo esto lo hace público. En muchos casos son informaciones de personas poderosas que tenían estos casos ocultos, que habían negociado con alguna de las personas o entidades involucradas y entonces Anonymous lo hace público y esto es una contribución realmente valiosa por parte de este grupo de ciberactivistas que lleva a que se genere realmente un empoderamiento informativo. Esto siempre entendiendo que como son o acusaciones policiales o casos que están en la justicia, todavía no están constituidos como elementos irrefutables y desde el punto de vista legal no tienen la sanción de un juez. Por lo tanto, hay que siempre ser muy cuidadosos cuando se abordan este tipo de informaciones porque esto no ha sido juzgado. Y si cualquier persona se pone a señalar a terceros con estos temas que no han sido juzgados, puede ser víctima de una demanda judicial. Hay que también entender que la contribución de Anonymous es importante, pero el tratamiento de la información, cómo la canalizamos, también debe de ser cuidadoso, porque en ocasiones cuando se hagan investigaciones hay cosas que se confirman, otras que se descartan. Ellos simplemente están dando a conocer información, que es un poco el rol que tiene este tipo de ciberactivismo, que hace una contribución valiosa, que ha generado la verdad, la atención de todo el mundo y esperamos que todas estas informaciones como compartido con ustedes, que estos videos le den una panorámica de cómo opera Anonymous. Vamos a compartirles también los enlaces de los medios oficiales de donde ellos publican su información. Es bueno saber desde dónde Anonymous opera, desde qué portales, desde qué cuentas en internet, para que así podamos darle seguimiento y ustedes puedan ver cuáles son las informaciones más frecuentes que publican este tipo de ciberactivismo. Con esto completamos esta actualización de este tema que tiene una base tecnológica porque son expertos informáticos gracias a que los archivos ya no están en papel sino que están a nivel digital. Esos archivos digitales en una computadora son hackeados, son obtenidos y son publicados. Eso es tecnología. Quienes los hacen son expertos en tecnología y lo hacen a través de plataformas tecnológicas. Todo esto que estamos viviendo solamente es posible en esta era digital. Piensen ustedes 50 o 60 o 70 años atrás en donde había un control de los medios, ¿cómo se podía haber dado a conocer nada?
no había forma porque los medios estaban controlados. En este momento esa capacidad de la viralidad en donde cada uno de nosotros tenemos acceso a dar a conocer a decenas y a veces a miles de personas cualquier contenido, esa viralidad hace que la información se difunda, se propague muy rápidamente y los controles se dificulten. Incluso Twitter ha estado haciendo un gran esfuerzo por muchas de esas informaciones eliminarla, porque eso puede tener sanciones legales para Twitter, por lo que le explicaba. Muchas de estas cosas son información, no necesariamente algo debidamente investigado y concluido, y puede tener implicación legal, por lo que es importante entender cómo funciona todo esto, y por eso quisimos hacer esta reflexión tecnológica. Recuerden y no olviden suscribirse aquí en nuestro canal en YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuando se suscriban a nuestro canal, activar todas las notificaciones para que le lleguen las actualizaciones que frecuentemente hacemos en materia de tecnología, darnos seguimiento en las redes sociales, darle a me gusta y siempre informarse con nosotros, que hacemos un análisis que tratamos que sea de contribución desde la perspectiva de un ingeniero. Así que hasta una próxima entrega de estas reflexiones tecnológicas.